Y es muy curioso porque cuando evalúas los términos que componen la palabra inseguridad, es muy curioso porque al sumarlo sería la cualidad de no estar exento de peligro o riesgo. Es decir, es como ver como una virtud estar pendiente de saber que sí o sí voy a tener peligro o voy a tener riesgos en mi vida. De así, dicho de otra manera, es como estar predispuesto a atraer precisamente el peligro o el riesgo. No, es que fijaos, es una cualidad. Cualidad, ¿eh? La cualidad de buscarme los problemas, básicamente. O sea, estar siempre enmarronado. Pero es que además me focalizo en eso, claro, como consecuencia de algo. Ya vimos además en el taller anterior que la inseguridad en el fondo no la soltábamos porque me daba cosas positivas. De alguna forma, mientras que yo tengo inseguridad, voy a tener una proyección que va a hacer que los demás me dé cosas. Si yo soy seguro, pues voy a interpretar desde esa inseguridad o desde ese miedo que voy a perder cosas con respecto a los demás, que una parte de mí le da miedo perder, ¿no? Entonces, claro, por eso muchas veces no sabemos por qué nos agarramos tanto a seguir con algo que en el fondo estoy viendo, ¿no? Pues muchas personas dicen, es que yo me di cuenta de ese proceso, pero no soy capaz de cambiar la dinámica de ser inseguro, ¿no? Aunque me di cuenta de que al final me viene por tal cosa de mi pasado, hago el enlace y tal, pero no cambio el patrón. Y no lo cambio porque me da esas cosas positivas, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos viendo que la etimología en verdad tiene mucho sentido porque es una cualidad de buscar y de estar constantemente pendiente de esos problemas. Es muy curioso, ¿no? El problema es cuando en el pasado, por haber dicho que no, ha ocurrido cosas que de algún modo me han hecho sentir culpable o responsable. Y ahora prefiero ser yo quien decepcione a sentirme culpable por decepcionar y que haya un peligro o un problema. Claro, hay una diferencia entre inseguridad y lo que llamamos bloqueo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo ser inseguro que sentirme bloqueado o tener un bloqueo. Ahora están relacionados, por supuesto, pero no es lo mismo, ¿vale? El bloqueo, si vemos la etimología, es muy curioso porque la etimología de bloqueo es obstruir el paso. Importante, hablamos como bloqueo, como la acción que digamos me impide, o mejor dicho, la emoción o la situación que me impide tomar acción. Eso es lo que aquí hablamos como bloqueo, ¿vale? Claro, lo que obstruye el paso. ¿Qué ocurre si por inseguridad, que es la cualidad de no estar exento de peligro o riesgo, me obstruyo precisamente cualquier tipo de peligro o de riesgo? Eso es lo que provoca el bloqueo. Es una consecuencia, si os dais cuenta, de no aguantar la inseguridad. Creo que la inseguridad es algo positivo que tengo que estar en alerta porque así puedo gestionar y prevenir el peligro o el riesgo, pero llega un momento en el que hay tanto peligro o riesgo o no sé cómo gestionarlo que directamente me voy a bloquear. Porque así no siento, por así decirlo, el dolor de las consecuencias de la palabra que cada uno habéis pensado y de la situación que puede ocurrir. Además, si la persona se bloquea, es más fácil que los demás no tomen reprimendas, ¿vale? Depende de qué tipo de bloqueo hablemos, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Claro, podemos determinar que el bloqueo es el mecanismo de defensa que se ancla al tiempo, porque lo que busca el bloqueo es que nada cambie. O sea, yo ya me bloqueo aquí, me paro aquí y yo no tomo acción. El tiempo pasa, pero yo me quedo anclado en ese momento. Puede ser que me quede bloqueado 1 hora, 2 horas, o meses, o años. Ya cada uno. Recordad, bloqueo hablamos de yo no tomar acción, de refugiarme, identificarme y no ser capaz de distinguir ni de actuar en consecuencia, ¿vale? Si os dais cuenta, las diferencias entre inseguridad y bloqueo. La inseguridad es una creencia de que no valgo, es un estado que yo siento a nivel de creencias internamente. Sin embargo, el bloqueo es la acción como consecuencia de la emoción. Podríamos decir que la inseguridad prima la creencia, el raciocinio, pero cuando no soy capaz de gestionar la emoción que conlleva esa creencia racional, actúo desde anularme. Me anulo y así no siento. Es como que cuanto más me anule, menos siento. Al final es una respuesta externa. Quiero que los demás vean que mi respuesta es no respondo, me bloqueo, ¿vale? De algún modo eso me exime de responsabilidad. Es lo que mi mente va a pensar, ¿vale? Claro, al final los conceptos y funciones, esto además viene en la infrapirámide que vamos a ver en este curso, ¿vale? En el anterior estuvimos viendo la suprapirámide de esta quinta planta y vamos a ver que la inseguridad es un estado,
un estado energético que atrae cuidado hacia el peligro, ¿vale? Pero el bloqueo es una estrategia. Directamente es la estrategia que además me va a hacer que no tome acción, lo que estoy explicando antes, ¿vale? Por lo tanto, el bloqueo podemos decir que, claro, es que es la emoción descontrolada y yo ya no puedo hacer nada. No, me predispongo a bloquearme, porque no quiero tomar acción. No es lo mismo, ¿vale? Hablamos de un bloqueo que esté originado desde la inseguridad, no de otros aspectos, ¿vale? Entonces eso es súper importante darnos cuenta, ¿vale? Ahora, ¿recordáis cuando hablábamos de los almacenamientos defectuosos y de las alarmas que tenemos? ¿Recordáis cuando decimos que a veces un sonido me puede traer la evocación del peligro y yo sentirme de repente con nervios? Ahí no es que yo esté bloqueándome, ahí estoy reviviendo una emoción de una situación concreta. Yo al verme el estado puedo dialogar internamente e identificar. Eso no es bloqueo, ¿vale? Bloqueo es cuando ya directamente tengo tanto miedo a esa inseguridad que directamente tomo el camino de no accionar. O bien de ser el eterno niño, o de creerme el eterno enfermo, o el eterno víctima, etcétera, etcétera. Empezamos a reconocer las estrategias, es lo que estamos diciendo, ¿no? Puedo ver los mecanismos que se dan, ¿no? Aunque me pueda costar, o sea, que aquí no decimos que estemos exentos de emoción cuando yo me di cuenta de todo esto, pero aunque esté con las emociones revueltas, sí que puedo ver que efectivamente hay una estrategia que se está dando, ¿no? Por lo tanto, eso me ayuda a cambiar la perspectiva, ¿vale? La inseguridad no define quién eres, sino cómo tu ego reacciona ante el miedo. Es una reacción. Entonces, a partir de ahí ya podemos relacionarnos con nosotros mismos de una forma muy distinta, pero el principal punto es el reconocimiento de dónde viene mi inseguridad. Si yo no reconozco ciertas cuestiones, no voy a poder hacer nada, pero tengo que ser capaz de reconocerlas aunque me dé miedo. Porque claro, mi inseguridad, en verdad, es una seguridad para una parte de mí, para mi ego. Entonces tengo que ser capaz, aunque me dé miedo el hecho de ser consciente, tengo que ponerle voluntad a esa toma de conciencia, pues si no al final siempre voy a seguir en ese bucle. Es importante eso, aunque me cueste, aunque me dé miedo, es importante ver ese punto. O sea, simplemente el ser consciente de, ostras, qué vértigo me da la posibilidad únicamente de cambiar esta inercia que tengo. El simple hecho de darme cuenta de eso es el primer paso para cambiar la inseguridad.